Bueno, ahora sí, ¿qué tal? Buenas noches en Argentina, buenos días en Australia, buenas tardes en México y así sucesivamente. Quiero darles la bienvenida a este primer seminario que me toca de algún modo presentar como directora de la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico. Hablábamos con Sergio que le había llamado la atención mi indiecita que tengo acá atrás y yo les decía que es un regalo de Jaime Montes Miranda, con lo cual lo primero que quiero hacer es agradecer a Jaime por todo el trabajo que realizó en torno a esta unión que tenemos como cátedra internacional, ¿no? Si no hubiese sido porque las vueltas de la vida me conectaron muchos años antes de la cátedra con Jaime, no hubiese tenido la oportunidad de poder escucharles y de poder participar con ustedes de estos encuentros tan importantes que aunque no sean cuerpo a cuerpo, de algún modo eh, nos acogen, nos podemos habitar mutuamente, ¿no? Entonces, desde ese lugar agradeciendo primeramente a Jaime Montes Miranda por su trabajo y en segundo lugar a Víctor Avendaño Porras, porque sin él todo este caudal de tecnología no sería lo que es. Y también agradeciendo a Eliana Barrios, a la doctora Eliana Barrios, colega de Chile también, que bueno, que sin, con mucho entusiasmo apuesta a estos encuentros, ¿no? Entonces, de ese lugar, digo, este seminario que vamos a tener cada 15 días por esta misma red, y que de algún modo lo que va a tratar de trabajar es, si hay una palabra que recuerdo de Humberto Maturana, esa es la autopoiesis. Entonces, desde ese lugar, creo que es un seminario en el que pienso aprender muchísimo de la obra de Maturana y de las interpretaciones que cada uno de los expositores y las expositoras vayan haciendo sobre su obra. Bueno, em, en este seminario entonces, organizado y coordinado por la querida Eliana, van a participar, por supuesto, Eliana Barrios, Sergio Olas, también un colega chileno, pero que hace muchísimos años que vive en Australia, Manuel Pineda y Agustín Muñoz, a quienes no tengo el gusto de conocer, pero espero conocer pronto, y Braulio Rojas, que dará el cierre el Hola, Braulio, encantada de conocerte. Quedará el cierre el 28 de agosto. Entonces, si te parece, Eliana, yo te voy a pasar, te voy a poner como anfitriona y luego voy a sacar mi video porque tengo una internet muy inestable y tengo miedo que pueda interferir en esta reunión. Entonces los voy a estar escuchando y las voy a estar escuchando, pero, pero sin video de mi parte. Así que, bueno, voy pasándote eh, ahí te hice anfitriona, Eliana, así que Ujú. podés ir aceptando las personas que están ingresando también y, y ya les dejo mientras voy escuchándoles de todas maneras. Muchas gracias a todos, todas y todos. Gracias, Mónica. Hago tuya, o sea, hago mía las palabras hacia Jaime Montes, ¿ya? Con mucho cariño y recordándolo, iniciamos este segundo ciclo de conferencias acerca de Humberto Maturana. Pero antes que nada, Sergio va a hacer una ceremonia de pedir la palabra. Tú lo explicas todo, Sergio, por favor, de qué se trata. Muy bien, muy bien.
Quisiera pedir permiso para llevar la palabra, para danzarla en esta tierra, para despertar estas historias, para que la palabra no muera, no se desconecte de su suelo, de sus ríos, sus montañas, no deje sus abuelos ni abuelas, ni pierda su sentido, para que no dejen estos hilos de hilarse en estas historias que nos convocan a la danza y al canto que emerge de estas palabras. Pido permiso a los ancestros. Pido permiso para cantar, para danzar estas historias, para despertar con nuestra danza estas historias. Pido permiso que estas sean flores, sean voces, sean ecos que despierten nuestra escucha, sean historias de vida, sean las historias que hemos conservado para que la escucha se abra como un poema florido, como una flor. Pido permiso para llevarla por lo que dure esta danza. Pido permiso para llevarlas preciosas en este relevo. Pido permiso para llevarlas a otros y otras. Con respeto pido permiso para traer, para entregarla a estas palabras que hoy nos convocan. Pido permiso para recordarlas, para pasarlas por el corazón. Pido permiso a los grandes espíritus, a los ancestros, para hablar, para recuperar la lengua. Pido permiso para conversar en estos ámbitos que aquí nos convocan, para danzar estas palabras a la vida. Muy bien. Eh, Sergio, eso es parte de una tradición de la cultura de los aborígenes australianos, ¿verdad? El pedir Sí, la palabra antes de comenzar una ceremonia. Entonces, Sergio me dijo, ¿podemos hacer esto? Sí, por supuesto, y la estamos haciendo, ¿ya? Eh, Eso, muy bonito, me gustó mucho, fue muy buena idea y en realidad aquí esperamos despertar a los ancestros, ¿ya? Eh, bueno, y lo que les quería comunicar primero, de cómo surge el tema de el ciclo de conferencia de Humberto Maturana. Surge primero que nada por curiosidad acerca de la teoría de Humberto Maturana y porque mientras yo hacía mi tesis doctoral, hubo mucha gente fuera de Chile que me preguntaba acerca de Humberto Maturana y yo, aparte de haber leído sus libros en los años 80, comienzo de los 90, eh, estaba estudiando a los filósofos europeos en esa época para hacer la tesis y no había utilizado a Humberto Maturana. Entonces, eh, fue, me propuse en ese momento averiguar y investigar acerca de Humberto Maturana y eso es lo que estaba haciendo desde hace un año aproximadamente hasta ahora, más de un año. Y tuvimos el año pasado un primer ciclo de conferencia eh, y dijimos, no, vamos a hacer un segundo porque merece la pena madurar un poco lo que hemos visto y para luego poder escribir el libro, porque nuestro enfoque, o sea, nuestro objetivo final es publicar un libro acerca de qué pasa con Maturana en la actualidad, porque nuestra pregunta fue esa. Y Maturana, ¿qué pasa? En qué está la teoría de Maturana en Chile? ¿Ya? ¿Quién la ha continuado? ¿Qué han dicho? Entonces, todo esto nos ha motivado durante este tiempo a revisar lo de él y a investigar quién está trabajando en diferentes partes. Por ejemplo, Sergio está en Australia, tenemos otro conferencista que no pudo venir hoy, pero que está en México, y el resto de acá de Chile, qué es lo que está sucediendo con el pensamiento de Humberto Maturana. Eso es lo primero. Entonces, quería también que cada uno de los que van a exponer en unos breves 5 minutos o menos de 5 minutos puedan contar de qué va la investigación que están realizando para la escritura de este capítulo que se entrega a fines de agosto. Eso.
¿Quién comienza? Está Braulio, está Sergio y está Agustín. Cuéntenme. Y está Manuel Pineda con Agustín y Eliana, Braulio. Dígame. si gusta yo comienzo en conjunto con Agustín. Ya, perfecto. Los presento. Manuel Pineda es doctorando de la Universidad de Granada, España. Trabaja en la Universidad Católica Silva Enrique en Santiago de Chile y junto con Agustín, egresado de sociología, es sociólogo. Y junto con Agustín, que es egresado de sociología de la Universidad Católica Silva Enrique, van a abordar el tema de Humberto Maturana y Luhmann, Niklas Luhmann. Así es. Claro. Listo. Adelante, por favor. Bueno, darle un cordial saludo a todos y todas. Desde ya un gusto poder estar acá en conjunto con Agustín, agradecer también la invitación de Eliana en este seminario. Está muy completo, está muy potente y nada, desde ya agradecido ambos. Eh, bueno, el trabajo que nosotros vamos a presentar con Agustín se enmarca en un proyecto Fondesit de acá en Chile, ¿ya? Un Fondesit regular es una investigación que tiene una duración de 3 años. En ese contexto, Agustín ha desarrollado su seminario de grado para alcanzar su título de sociólogo, ¿ya? Este Fondesit se trata de desarrollo profesional docente y liderazgo, ¿ya? Entonces, en este sentido, lo que ha ido realizando Agustín tiene que ir viendo o dando una lectura sociológica a partir de la teoría de sistemas de Niklas Luhmann, para ir visualizando cómo las escuelas van interiorizando lo que es la política pública del desarrollo profesional docente, así también ciertas orientaciones asociadas al liderazgo. Entonces, este ha sido un trabajo de campo que ha ido realizando Agustín, ha trabajado en 2 contextos escolares acá en Chile y ha sido un trabajo muy fructífero. Niklas Luhmann se basa su teoría de sistemas mucho en las ideas de Humberto Maturana, lo cual también es súper relevante e importante. Y Agustín les podrá ir mencionando cómo él ha visualizado los aportes de este autor, de Maturana, y así también de Luhmann, que es discípulo de Maturana. Así que Agustín, Ok, ¿se me escucha bien? Vale, muchas gracias. Bien, en primera instancia, quería quizás hacer mucho más referencia a Maturana específicamente, con el concepto de autopoiesis, ya que bueno, en su seminario en realidad, y también agradecer la asistencia de cada uno y también la invitación. Em, Quería mencionar también que el enfoque, por lo menos para nosotros, que conlleva el concepto de autopoiesis, nos lleva a una comprensión de una profundidad y del funcionamiento de los establecimientos educacionales fundamental, ya que recurrir a la autopoiesis eh, da cuenta de cómo un sistema se autorreproduce, ¿no es cierto? Cómo se autorregula y cómo se mantiene en su propia organización. En este sentido nos entrega una potente batería conceptual a través de la teoría de sistemas, ¿no es cierto? Que un enfoque que se puede ver a las escuelas más allá de las instituciones jerárquicas o espacios de mera reproducción de conocimiento, ya que se pueden concebir como sistemas vivos, cerrados operativamente y que se relacionan con un entorno a partir de su lógica interna. En este sentido, los establecimientos educacionales, tanto de educación primaria como secundaria, pueden ser interpretados como sistemas autopoyéticos, ya que si bien se ven enfrentados a diversas presiones o irritaciones del entorno en estrictamente la teoría del sistema, como lo pueden ser en el fondo las políticas educativas, nuevas nociones laborales, políticas laborales, etcétera, etcétera, cada uno de los establecimientos educacionales reacciona de distintas formas a aquellos contextos, ¿no es cierto? A partir de la coherencia interna, respondiendo de acuerdo a las dinámicas históricas, las relaciones de poder y las formas de liderazgo internas que tengan cada uno de los establecimientos educacionales. Aquello obviamente requiere una contrastación empírica y ahí vamos que, por ejemplo, relacionado al desarrollo profesional docente,
Los establecimientos educacionales responden de distintas formas, en tanto, por ejemplo, algunos optan por acoplamientos estructurales con entidades externas como pueden ser de educación superior, empresas en las que los mismos estudiantes incluso realizan las prácticas, etcétera, etcétera. Pero hay realidades contrastantes en cuanto hay establecimientos educacionales que se adhieren a la forma de una concepción mucho más instrumental y de responder a los mínimos marcos legales a los que deben estar adscritos. Ambos casos son la respuesta no es impuesta desde afuera claramente, sino que es producida desde dentro y que a partir de una red de relaciones, significados y prácticas de que cada institución tiene como institución o como sistema vivo en sí. Y desde esta perspectiva, el liderazgo como una forma específica de comunicación al interior de los establecimientos educacionales y particularmente las prácticas de aquellos liderazgos, tanto directivos como medios, se configuran no como ejercicios técnicos o administrativos de en su relación con los recursos, con el personal, sino como un componente central en el sistema autopoyético, ya que los líderes no solamente gestionan, sino que también encarnan, reproducen, o en algunos casos también tensionan y transforman las dinámicas estructurales de los sistemas, de que son parte del mismo circuito operativo y sus acciones, decisiones y omisiones también contribuyen o sostienen o modifican el modo en que la escuela se autorreproduce. En aquel sentido es que también no es una mejora constante, también no es algo linealmente, sino que se mueve a través del sentido que se produce al interior del mismo sistema. En los establecimientos educacionales, quizás que tengan una mayor apertura ante el cambio, se pueden producir, por ejemplo, distintas formas de organización, emergencia de nuevas prácticas pedagógicas que de alguna manera apunten, ¿no es cierto?, a la mejora educativa. En cambio, los establecimientos educacionales que pueden tener estructuras mucho más jerárquicas, donde predominan lógicas más cerradas o verticales, el sistema tiende a reproducirse una función más conservadora, ¿no es cierto? Se mantienen prácticas tradicionales, estructuras más rígidas y de escasa innovación pedagógica, aunque el entorno claramente lo expresiona en el sentido contrario. Esta tendencia, por ejemplo, serviría de utilidad a través del concepto de la autopoiesis para dar cuenta cómo algunos establecimientos educacionales se adaptan mucho menos a las políticas educativas o cómo tienen mucha menor permeabilidad las políticas educativas en general. En consecuencia, aplicar esta noción de autopoiesia a los establecimientos educacionales permite comprender no como a los establecimientos educacionales no solamente como receptores pasivos de las políticas educativas o de distintas formas de liderazgo, como se lleva a cabo en la investigación educativa, sino como organismos complejos, como coherentes consigo mismos, que se reproducen a sí mismos constantemente y que solo pueden cambiar genuinamente desde dentro. Esta mirada también nos lleva a repensar la política pública en el sentido de que muchas veces, por ejemplo, se adoptan modelos desde afuera para ponerlo en la educación o que no se, no hay un conocimiento real de los contextos en que cada establecimiento educacional está inserto. En este sentido es que, por ejemplo, en mi seminario de grado son variados los contextos en que, por ejemplo, los sistemas educativos, o sea, los establecimientos educacionales llevan viviendo décadas sin tener directamente recursos a partir de sus administraciones municipales, porque muchas veces han sido años de malas administraciones llevados a cabo por narco, ¿cómo se llama? Administración, etcétera, etcétera, y como pasa en la administración pública en general en el contexto latinoamericano. Entonces es cuando nos preguntamos cómo sobrevivir un establecimiento educacional 10 años sin recibir recursos. Es algo, un estudio de caso muy interesante, considero, y una realidad muy latente en América Latina, encuentro yo. Eso sería como nuestro aporte. ¿Alguna duda, consulta? Está muy interesante. Y nada, los dejamos invitados para el día que vamos a presentar, vamos a hablar de estas temáticas y eso. Reitero nuevamente los agradecimientos de permitir que Agustín y yo también participemos y eso. Muchas gracias, que sea una buena tarde. Muchas gracias. Gracias a los dos. Eh, ya, entonces, bueno, después voy a retomar cuando yo comience, pero si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer una pregunta a través del chat,
Este es el tema que se va a hablar la próxima semana, porque tenemos la próxima semana, ¿verdad? Es 1, 2, 3, 4. Eh, Vamos a conversar sobre, digamos, el concepto de autopoiesis que aplicó Luma a las organizaciones sociales y en este caso a la educación, a los establecimientos educacionales. Así es, ¿verdad? Sí. ¿Y quién viene? ¿Sergio? ¿Braulio? Y puedo ser el último, como fui el primero al abrir. Puedo ¿Ya? ser el último. Perfecto. Está Sergio despierto, son las 6 de la mañana en Australia, ¿o no? ¿Las 7? Braulio, entonces lo llamo. ¿Está por aquí Sí, Braulio? aquí estoy, Ya, Braulio. Ok, aquí muchas estoy. gracias. Bien, Braulio, te presento. Tú eres por favor. académico de la Universidad de Playa Ancha, Sí, ¿verdad? sí, Eres sí, doctor en filosofía sí, y claro, va a tomar el tema de Humberto Maturana y Spinoza, sí, ¿sí? sí. Bueno, me presento un Adelante, por poco favor. más en detalle. Como decía Ya, Eliana, muchas gracias por la invitación. Que tú siempre me has insistido en participar, ahora encantado de hacerlo, ¿no? Debo señalar que yo no soy un lector de Maturana propiamente tal, pero siempre se me ha ido cruzando el camino, llegó el momento de hacerme cargo más, de manera más fehaciente de su lectura, ¿no? Bueno, mi formación, como decía Liana, es en filosofía. Yo hice mi tesis doctoral en la filosofía de Spinoza, Baruch de Spinoza, ¿no? Eh, pero por esas cosas de la vida terminé trabajando en una facultad de arte. Entonces he estado haciendo un giro de toda mi matriz teórica, por decirlo así, hacia temas que tienen que ver con teoría del arte, con estética y principalmente con teoría de lo imaginario. La discusión actual con respecto a la teoría de lo imaginario que se vincula entonces también en esta dimensión de las prácticas artísticas con el tema de las nuevas materialidades, ¿no? Yo trabajo en un doctorado en arte integral en la universidad, donde tenemos la posibilidad que artistas cursen el programa y puedan hacer una obra como eh, forma de egreso. Y eso genera todo un desafío, ¿no? Desde uno que viene del plan más teórico hacia inmiscuirse en este tema más material, concreto, el que hace artista. Digo todo esto porque en todo esa vorágine, ¿no? De elementos que están puestos en juego ahí, como les decía, se me ha ido cruzando tanto Maturana como Varela, ¿no? Que son, los veo siempre como un dispositivo a ambos, ¿no? Que van de alguna manera dialogando entre ellos, construyendo una suerte como de dispositivo teórico que empieza a tener aplicaciones muy diversas, ¿no? Y algo que fue como que me prendió a mí un poco este interés por tratar de irme metiendo de a poco en el tema, es un libro que me encontré de Varela en una vez que fui a París, que es este que está acá, y se ve, el The Cercle Createur, ¿no? Una edición ahí se ve mejor, ¿no? De Sewil, que es una colección de artículos de Varela que son muy interesantes, donde me di cuenta ahí que más allá de esta impronta que tiene Varela y también Maturana de ser científicos que trabajan desde ciencia de punta en su momento, ¿no? Tienen un profundo contenido filosófico en su teorización, ¿no? Entonces, eso de alguna manera empezó como a llevarse ya. Entonces, mi propuesta de presentación y de artículo se titula tentativamente como un acercamiento espinosista a las fases materiales de la neurofenomenología en Francisco Varela y Humberto Maturana, ¿no? Entonces, me interesa enfocarme en esta dimensión más filosófica que está puesta en juego en toda esta dimensión de esta neurofenomenología, perdón, no neurofisiología, neurofenomenología, se me usó el concepto cientificista, neurofenomenología, ¿no? Entonces me interesa poder meterme en esa discusión, cómo se ha ido actualizando esa discusión de la neurofenomenología hoy en día a partir de el impacto que ha tenido en diferentes campos de las ciencias sociales, en diferentes disciplinas de las ciencias sociales, de la filosofía misma, pero también del arte, ¿no? Sí. Voy a leer brevemente el resumen que envié como presentación. Dice, en esta presentación se da un acercamiento a la neurofenomenología propuesta por Humberto Maturana y Francisco Varela,
a la luz de las actuales discusiones instaladas de los nuevos materialismos y su impronta espinosista. No se trata de buscar antecedentes de Spinoza como si este fuese un lejano precursor de los postulados de Maturana y Varela, sino más bien de leer filosóficamente los fundamentos de la neurofisiología, neurofenomenología de Maturana y Varela para poner en discusión los efectos que tienen diferentes campos de estudio para pensar de forma interdisciplinar e integrada las coyunturas actuales de la relación entre estética, subjetividad y política, ¿no? Esa es la medida que me interesa dar. Me interesa entonces, como les señalaba, ver cómo este fundamento neurofenomenológico, a partir de la cual ellos van a sostener una discusión científica, habían como dos niveles puestos en juego ahí, aún es actual, en esa relación que había entre las nuevas formas o las actuales formas de subjetivación, ¿no? Y su dimensión estética y política está puesta en juego, ¿no? Para mí es un desafío, esto porque implica meterme en lecturas que tengo, que había hecho muy fragmentariamente, pero que ahora me permiten sistematizarla, y de esta matriz espinosista. ¿Y por qué parece que Spinoza aquí es pertinente? Porque creo entender y creo ver ahí, ¿no? De que tanto en la forma como Varela y Maturana están construyendo su forma de pensamiento desde los fundamentos científicos y también fenomenológicos que lo sostienen, ¿no? Hay una disputa, una pelea ahí con los dualismos ontológicos, ¿no? Esta idea de esta escisión que está puesta que marca la filosofía occidental, de Platón en adelante, no podría decir, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí habría se repetiría en esa repetición creativa en la que habla Deleuze, por ejemplo, esta idea de que hay una sola gran realidad en la cual estamos todos inmiscuidos y que no hay nada fuera de ella. Todo acontece al interior de ella en un dinamismo creador, en un dinamismo expresivo que está constantemente produciendo cosas, dicho así rápido, ¿no? Entonces no habría ninguna entidad eh, superior, ¿no? Que sostenga esta realidad, que todos y todas habitamos. Por lo tanto, todo lo que acontece debe ser pensado y debe ser reflexionado y se deben buscar sus causas y efectos al interior de ella misma. Este monismo ontológico que es muy fuerte en Spinoza, y eso es lo que lo diferencia de casi toda la filosofía moderna e incluso contemporánea, me parece que serviría como para ingresar críticamente al corpus de discusión que me interesa instalar, poniendo en diálogo a Maturana con, por un lado, discusiones filosóficas actuales, en especial aquella que tiene que ver con los neomaterialismos, pero también con otros eh, neurocientíficos que han tratado de indagar por ese lado, como Jean-Pierre Chanjot, por ejemplo, como Jean-Didier Vincent también, por ejemplo, que de alguna forma también están intentando hacer esos cruces entre lo que es, por decirlo así, estrictamente científico, pero también con los fundamentos y efectos filosóficos que eso tiene. Eso es lo que podría decir por lo pronto y veamos cómo sale. Perfecto, muchas gracias, Braulio. Va a salir muy bien, te lo aseguro. Está muy Ojalá. interesante la propuesta, de todas maneras. Mónica, ¿tú tienes una pregunta? Sí, desde antes, desde que estaba eh, hablando sobre la Agustín. autopoiesis, Agustín, sobre la autopoiesis en las instituciones educativas, y digo, a mí me parece maravilloso pensar en esto de la autoproducción, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿cómo sería eso de la autoproducción colectiva, ¿no? Entonces me quedo pensando en eso, Agustín. Me parece muy interesante que se pueda dialogar sobre cómo, porque las instituciones educativas producen mucho conocimiento, pero no se difunde, ¿no? Entonces, pensándolo desde ese lugar, me parece que es muy relevante poder pensar en esa autopoiesis o autopoiesis colectiva. Y ya que estoy, Eliana, si me permitís, a mí me Ujú. parece que lo que nos trae Braulio, de vincular a Maturana y a Varela con Spinoza, me parece que nos pone frente, no sé qué dirá Braulio, que nos pone frente a la posibilidad de reconectar con el gran olvidado de la modernidad, que es el cuerpo
y que es algo que Spinoza nos traía decididamente y que por imposición de esa modernidad racional al estilo cartesiano, fuimos dejando de la de Spinoza, ¿no? Entonces me parece eh, que esa autopoiesis o autopoiesis tiene mucho que ver con lo biológico, con lo corporal, y por eso me encanta esto que traes, Braulio, de vincular a Maturana y a Varela con Spinoza. Eso nada más quería decir. Gracias. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Estoy mirando el chat, si es que tengo alguna. No, no tengo ninguna pregunta hasta Si el me permite minuto. un comentario sobre lo Sí, que sí. decía Mónica, muy breve, muy breve. Ujú. Sí, es una cosa que se me pasó, digamos, la presentación, el tema del cuerpo, que es fundamental, ¿no? Es central dentro de la reflexión espinosista y espinociana, esa distinción en lo que hay, ¿no? Eh, y que está presente, digamos, en la teorización que hacen Valera y Matutana, porque si bien, por decirlo así, en estos términos, si bien desde el fundamento material concreto neurocientífico al cual parten, ellos hacen un salto, por decirlo así, hacia una mirada fenomenológica, es una mirada fenomenológica que no abandona la corporalidad, ¿no? Está siempre presente. Entonces, de alguna manera, hacen una contrafenomenología, si uno lo quiere poner en esos términos, ¿no? Y eso me parece a mí muy interesante de pensar y de ver cómo, qué efectos tiene para adelante, en especial cuando hay ciertos usos de estas civilizaciones de Spinoza, de alguna manera tratan de, por decirlo así, edulcorar un poco esta relación del cuerpo. Me refiero, por ejemplo, al affective turn, ¿no? Que de alguna manera quiere convertir esta reflexión del cuerpo en una suerte como management del cuerpo, muy anglosajón por lo demás, donde hay pensadores interesantes, pero tiene ese sesgo que aparece por ahí, ¿no? Y también las teorías más como misticistas con respecto al cuerpo, ¿no? O sea, donde tratan de hacer una suerte como de abstracción de la corporeidad o de la materialidad, ¿no? Una metafísica de la materia. Yo creo que Spinoza, desde Spinoza uno puede ver y probar de cómo en Maturana y Varela habría un arraigo a lo corporal en tanto materia concreta. Y eso me parece que es muy interesante poner en discusión para reactivar un poco esta discusión. Eso, ahí me cae. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Gracias, Braulio. ¿No hay más consultas? Bueno, Sergio, te cedo la Muy bien, palabra. muy bien. El, en la presentación que me corresponde hacer en 15 días, 31, ah, Ujú. la, la- la pretensión es ah, preguntarse por ah, preguntas que en el contexto, en la historia, en el tiempo que le tocó vivir y formarse a estas personas, a Maturana, Varela, etcétera, y muchísimos más que han trabajado con Maturana. Maturana, al parecer, nunca estuvo solo, siempre estuvo en, en movimiento, como de alguna manera estuvieron en ese tiempo también de luz con Guattari en Francia, por ejemplo. Entonces, en ese tiempo, digamos, la- ah, había una urgencia, que es el periodo post-Segunda Guerra Mundial. Sí, es el periodo del comienzo de la Guerra Fría y de la Guerra Sucia, que Argentina y Chile conocen muy bien y Brasil también. Ah, bueno, en ese periodo, en ese tiempo, me parece a mí que el lenguaje reemerge o las narrativas de esa época ya no dan cuenta de lo que sucedió, de ese proceso entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y después lo que viene después, que es la Guerra Fría y la Guerra Sucia, que lo vuelvo a decir. Entonces, algo sucede allí con la imagen que tenemos de lo que Maturana mismo llamó, junto con Jimena Dávila en uno de sus trabajos, el Homo sapiens amans amans, el Homo sapiens amans agresans, el Homo sapiens amans am,
olvidé la segunda parte de ese Homo sapiens agresans arrogance. ¿Sí? El Homo sapiens amans arrogance. Hoy día estamos de lleno en este. No hay solamente una imagen del ser humano que todos podamos compartir. Evidentemente, en Argentina, la persona dominante es un Homo sapiens ah, agresans y a la vez arrogance. ¿Sí? Lo mismo sucede en Estados Unidos, con menor intensidad en otros países en Latinoamérica, y Europa está en un proceso todavía que no han sabido contestar a esta imagen que tenemos todavía y en la que vivimos, bajo la que vivimos hoy, de lo que es un ser humano o el ser humano. Entonces, me parece a mí que Maturana y todos sus colegas, ah, y me refiero a los que trabajaron con él en Chile de igual a igual y a los que formaron parte de su formación como neurocientistas en Estados Unidos, etcétera, etcétera, en el MIT y en Harvard, donde él sin duda adquiere una cierta disciplina. Pero sin embargo, en Estados Unidos, este pensamiento, esta imagen de lo que era un científico, está bajo la égida, está bajo el dominio del Pentágono, porque es el periodo posterior al de la Guerra Mundial, es el periodo de la lucha contra el comunismo. Y es un periodo donde emerge en el MIT, cuando Maturana estaba allí con otros y más, también formándose en el grupo este de la Massey Conference, donde están los principales pensadores norteamericanos de después de la guerra, emerge una imagen que es la imagen de la cibernética de primer orden, que es una cibernética que busca controlar al otro, anticipar lo que el otro va a hacer, saber qué es lo que el otro va a hacer para yo poder defenderme. Todavía estamos en ese tipo de pensamiento. Todavía estamos bajo la égida de esa imagen del pensamiento. Aunque en Cuba, por ejemplo, en ese periodo, tenemos a un poeta notable, Lezama Lima, quien nos habla de estas eras imaginarias, de la cual Cuba logra crear una imagen propia del pensamiento y de su propia historia. ¿Sí? Él llama las eras imaginarias a esto. Y por otro lado, tenemos una Europa donde pensadores como Deleuze y Guattari también están pensando sobre esto de cuál es la imagen del pensamiento bajo la que vivimos. En Sudamérica todavía estamos bajo esta imagen hoy en día, este empuje de Estados Unidos por controlar los recursos, etcétera, etcétera, en los diferentes dominios que ellos ocurran, o como lo vimos también dentro de los dominios de la educación, porque los dineros que el Banco Mundial presta a países como Chile, por ejemplo, no son libres, no son solo para educación, están atados a una serie de condiciones fundamentales y cambios fundamentales. Entonces el pensamiento, la imagen del pensamiento es todavía la imagen del pensamiento de aquel personaje que, como nos enseña Dussel, es todavía un conquistador y lo que viene después, un, 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 un conquistador que ve y observa el mundo desde un lugar abstraído de la corporalidad, ¿sí? Donde el cuerpo es castigado. Entonces, mi idea principal es, ¿qué hacen Maturana, Varela y todos sus colegas, hasta Matrística y Jimena? ¿Qué hacen para cambiar esa imagen del mundo en el que vivimos? Y eso implica, entre otras cosas, cambiar el lenguaje. De allí autopoiesis, ¿sí? La necesidad de crear nuevos conceptos para observar lo que puede ver a través de esos nuevos conceptos. No lo que está allí. Recuerden que Maturana es muy crítico de lo que está allí. El ojo de la rana, ¿qué le puede decir al cerebro de la rana? Es
es el artículo científico más citado de la segunda mitad del siglo XX. Maturana es uno de los que estuvo allí. Si leemos lo que dicen los anglosajones de esos que participaron allí, Ledwin probablemente es el más notable al referirse a Maturana. Los otros prácticamente no lo ven, porque están envueltos en las relaciones con el Pentágono. Es el Pentágono el que financia la emergencia de la cibernética de primer orden. En cambio, von Foster y Maturana van por otro lado, van por el lado del observador que se observa a sí mismo observando, es decir, por el lado de la autopoiesis, por el lado de la creación de términos que me abran un nuevo tipo, o que me hagan posible observarme como un nuevo tipo de ser humano. No el ser humano anterior, no el que está en guerra con el mundo para extraer, para dominar, para conquistar, nada de eso. No para sumar, como hacen los economistas neoliberales, que solo saben sumar, pero no ven los efectos de su sumar. Y eso es fundamental porque eso es el tema de la educación, ser responsable de lo que hacemos nosotros cuando hacemos lo que hacemos. Entonces, la presentación mía va por ese lado. Creo que de alguna manera se toca con lo que dice Braulio, con lo que dice Agustín. Están todos los tres, estamos tocándonos allí y veamos qué podemos hacer con eso. Por lo tanto, y ahora termino. eh, Ellos necesitan hacer preguntas que en el vocabulario de su época no era posible hacer. No, ellos necesitan, como personajes que emergen de otra experiencia de vida, no la del norte, no son científicos al modo del norte, son científicos chilenos, del sur. Ujú. Entonces su experiencia de vida necesita de otra imagen y ese es fundamental. ¿Cuáles son esas imágenes? Bueno, los conceptos, las nociones que nos convocan hoy día, autopoiesis, cuerpo, responsabilidad en educación, educación, y etcétera, etcétera, acoplamiento estructural, todo, hacen una rearman todo y para poder darle sentido nos inventan, sobre todo Maturana es un gran escritor, nos cuentan historias que emergen desde esta experiencia de ser nacidos, criados en el sur, la experiencia del sur. Entonces ese es un poco lo que yo quería decir y que voy a tratar de desarrollar. Todavía no lo tengo muy claro, pero creo que va por allí. De a poco Gracias. se va aclarando, Sergio, no te preocupes. Eh, A medida que ya uno va yo, escribiendo, van saliendo las ideas y vamos conectando y podemos dar a conocer lo que opinamos, lo que pensamos, lo que sentimos. De exactamente. acuerdo, Maturana. Mónica, dime. Bueno, a mí me van a disculpar, pero a mí cada palabra que dicen me lleva a preguntas, ¿no? Y digo, te escuchaba, Ajá. Sergio, que estoy muy de acuerdo con lo que decís respecto de la dominación estadounidense o eurocéntrica, si querés, em, Ya, pero y con esta necesidad de reinventar, si querés, a Maturana y a Varela, ¿no? Porque vos decís, escriben desde el sur, pero sin embargo, en esa autopoiesis, si no hay un fenómeno, algo que me haga pensar, que me haga hacer, que me haga reflexionar, ¿cómo pensar desde el sur? Porque hablabas de Lezama Lima, que es un autor icónico, como el Gabo y como tantos otros, pero eurocéntrico. Y yo traigo ya. siempre, porque Pero, estamos trabajando con él, ya, por ejemplo, a José María Arguedas, que es nuestro y que ya, sí que nos habla desde el sur, ¿no? ya. Entonces digo, hay me parece algo que nos hace contradecirnos en esta necesidad de descolonizarnos intelectualmente, y es esta recurrencia a nombrar
que son geniales, que son autores geniales, como Lezama Lima, como Cortázar, como tantos otros, como el Gabo, no sé, como tantos otros, eh, pero que sin embargo escriben en sentido eurocéntrico. Y no traemos nunca a un Arguedas, por ejemplo, que nos habla Ya, desde un lugar mestizo, ¿no? Entonces digo, para ya. colaborarte en tu pensamiento, ¿no? Eso nada más. Me disculpan. Sí, perfecto, perfecto. Y yo creo que de alguna manera tiene que ver, porque ellos, todos ellos están buscando dar cuenta de su manera de vivir, de su propia manera de operar, desde donde nosotros no operamos desde el corte seco ese que hace el anglosajón, la cultura anglosajona, ¿no? Donde el dinero es todo y nada más. ¿Sí? Y a eso le llaman racional. No, 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 no es eso. No, nosotros no operamos desde esto solamente. Claro, Lezama no es tampoco completamente del sur, es tropical. Es del sur no geográfico, pero tropical. Fanon también me llama mucho la atención, que era muy afrancesado. Sin embargo, él hace una crítica de la psiquiatría y se ve la necesidad de inventar un lenguaje desde el sur para ver los males que apocan a los negros, como él dice, ¿no? En sus máscaras negras y etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante porque ellos no son literalmente completamente decoloniales. Hay elementos de decolonialidad, pero ellos están inmersos en un océano que es problemático, en un lenguaje que es problemático, y nosotros también estamos inmersos todavía dando vuelta con eso. Por eso Sí, cito yo a Deleuze y Guattari. Deleuze es muy elitista, muy eurocéntrico y muy anglosajón. Le encanta la ficción anglosajona. Pero Guattari es notable. Guattari se exilió en Brasil, estuvo en Valparaíso visitando a un poeta notable también completamente eurocentrado, afrancesado, Juan Luis Martínez. Entonces, pero por supuesto, ellos no fueron ni han sido completamente, yo no sé si existe una persona que pueda ser completamente decolonizada. Es un proceso, son todos procesos, son procesos permanentes porque estamos en un mundo, como dice Maturana, donde sea, porque lo acusaron a Maturana de no citar sus fuentes. Muchas veces lo acusaron de no citar sus fuentes. Y él decía, ¿por qué tengo que citar todo lo que yo he leído, si está allí, es nuestro? Nacimos en este, es nuestro océano. Yo no puedo estar citando cada una de las cosas que digo. Las citas serían más largas que en mi trabajo. Pero es el mm, océano en el que ellos están. Por eso que se viene la necesidad de crear un nuevo lenguaje. Y eso es fundamentalmente lo que hace Maturana. Y lo hace con una coherencia y una solidez notable. ¿Sí? Pero recordemos también que no es el sujeto Maturana como el individuo anglocentrado. Está siempre trabajando con otros colegas que son parte de su exploración de lo que él hace con ellos. Nunca está solo. La mayoría de sus trabajos son trabajos con otras personas. El libro más notable, El árbol del vivir, está el escrito conocimiento. con Jimena, sí, del conocimiento y el árbol del vivir, el Con, último que publicó el ya. 2015 con Jimena Dávila. Ujú. Y mucha gente ha dicho cosas incorrectas. En realidad, en el diálogo, en la conversación, en la participación, en la alegría, en el baile, en la danza, en todo eso, hay posibilidad de descubrir imágenes nuevas. Ujú. Todo el lenguaje de Maturana es imágenes nuevas. El más importante, autopoiesis, es una palabra nueva, con raíz eurocentrada, griega. Sí, Sí, es que sí, yo creo sí, que sí. el decolonizar es tan difícil cuando estamos Ya, usando un lenguaje que es colonial. ya. Es, podemos decolonizar en muchos aspectos, pero
el español es un lenguaje colonial, colonial. colonial, el inglés Claro. lo es, el francés lo es, y Ya, bueno, utilizamos esos lenguajes y no utilizamos tampoco el lenguaje, los lenguajes nativos. Es que ya. tampoco nos pertenecen totalmente, si ese es el tema. No nos pertenecen No, totalmente. Al fin y hay al cabo que. somos mestizos, mestizos Exactamente. culturales. Ya, ya, exactamente. Pero, y ese es el tema. Efectivamente es cómo operamos, es decir, cómo hacemos lo que hacemos para vivir como vivimos. Ujú, Y todo lo que viene asociado con eso. Por eso en educación el tema fundamental es como el que nombraban ustedes ahí, es responsabilidad, una educación ética. No una educación para el éxito económico. No, 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 no. Educación ética para saber vivir. Hay una cultura de la vida que está debajo de eso, que es muy importante. No es la educación para tener más, que los mismos tipos de la escuela de Frankfurt tuvieron clarito eso. No es eso, ujú, ¿no? claro, Entonces, sí. entonces en ese ir explorando esto nuevo, se ve la necesidad de ir creando una historia que que sea agradable, que nos invite a participar en ella, en esa misma historia nueva que nos está inventando. Por eso que su escritura tampoco es lineal, sino que es circular, como el título Sí, del artículo que Braulio presentó. ¿Sí? claro. Y justamente El eso fue lo que círculo. hablamos el año pasado, me acuerdo, contigo, el tema de la escritura de Maturana, que era circular. Lo tocamos varias veces y ese es Ya, un tema que igual hay que profundizar en Maturana. ya. Eh, pero bueno, ahí comparando, eh, pertenece a toda una corriente de pensamiento de varios otros autores, ¿ya? Y con los que se puede encontrar ciertos puntos de encuentro, ¿ya? Otros que han hecho también, han descubierto lenguajes nuevos, han tratado de transformar el tema de la investigación científica y Maturana nos brinda todos estos conceptos que son fundamentales para cambiar el concepto también de la ciencia, lo que es muy Exactamente. importante, ¿ya? Ya. Es una Yo que, ciencia, sí, 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 es una dime, ciencia que no viene del puro intelecto del espíritu, ese espíritu separado de lo impuro que es el cuerpo. No, 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 no. Es una no, ciencia que crece desde el corazón, desde la parte emocional, porque eso es lo que te da la disposición para escuchar de otra manera. Y ese es parte, quizás un elemento clave de esta ciencia desde el sur. No sé, veremos. yo creo que sí, yo creo que es parte clave de este enfoque que tenemos, digamos, desde el sur. Yo me acuerdo cuando estábamos en España, cuando estaba en España, el profesor, el director de tesis me decía, bueno, esto también es el sur, Sí, ¿me sí, entiendes? Entonces, sí, pero claro, es otro sur, eso está ya. claro, es un sur distinto, ¿ya? Bueno, yo quería continuar un poco adelante. Muchas gracias, Sergio. Gracias por tu aporte. Le doy las gracias a Braulio y también a Manuel y Agustín de la Católica Silva Enrique. Muchas gracias por presentar brevemente lo que va a ser su ponencia, su conferencia acá a partir de la próxima semana. Son semanales. La próxima semana le corresponde a Agustín con Manuel, después le toca a Sergio y después a Braulio. Creo que sí estamos. ¿Estamos así o no? ¿O te toca a ti? Creo que yo estoy en el 31, que es la segunda. El Después viene la 31. tercera y cuarta, cada 15 días. Claro. La verdad es que Yo yo había estaba, preparado... Perdón, yo tengo, Eliana, Dime. porque yo está tengo entendido que para programado el para 28 la 15 mía. días. Cada 15 días, no Sí, semanal, cada, es cada cada 15 15 días. días. Sí, No, sí. Está en la... Pero sí, eso sí. vamos a terminar muy tarde. Bueno, pero mejor les doy más tiempo. ¿Ya? Porque se termina y se entrega el capítulo de inmediato que tenemos que publicar.
Es cada 15 días, Mónica, entonces. Sí. Ya, bueno, Es lo Mónica, que yo vi en la programación. Yo no tengo ya. inconveniente en reunirme semanalmente, pero estaba programado cada 15 días. Digo, era hoy el 31 y bueno, no anoté el resto, pero lo que sí vi es que era cada ¿ves? Acá lo tengo. Eliana hoy, Sergio Olas el 31, Ya. Manuel Pineda y Agustín Muñoz el 14 de agosto y Braulio Rojas Ah, el 28 de agosto con el cierre. Eso ya soy yo la que ando perdida, entonces, es... disculpa, Mónica, menos mal que tenemos una buena directora. Ah, La secretaria se fue, se equivocó, pero está bien, súper Mónica, ya, ok, perfecto. Eso, y va a ser de 1 hora de duración. Ahora nos excedimos terriblemente en el tiempo, ¿ya? Así que yo los quiero dejar con unas palabras de Humberto Maturana, y yo creo que lo mío va a tener que quedar pendiente, ¿ya? Porque va básicamente al concepto que tú decías que era el único concepto que te acordabas, que es la autopoiesis, y es autopoiesis, ¿ya? Auto de hacerlo uno mismo y poiesis de creación o de producción, ¿ya? Ese es el concepto que acuñó Maturana. Y bueno, siempre las ciencias sociales o, digamos, lo que se trata de hacer al ir dando más conocimiento es agregando nuevos conceptos al lenguaje, ¿ya? Y este concepto es, como decía Sergio, claro, es igual colonialista, o sea, es griego, ¿me entiendes? Eh, la autopoiesis. Bueno, yo los quiero dejar con un mensaje de Humberto Maturana y ahí voy a ver viendo cómo voy a exponer el tema, porque era básicamente el tema de eh, si se puede aplicar el tema de la autopoiesis a la educación en términos, porque ya se está aplicando, se ha aplicado, hay mucha gente que lo ha utilizado, pero como les digo, quise ver si es que realmente correspondía. Y bueno, Maturana le da bastante vuelta al tema y es bastante cauto en utilizarlo. Incluso en algunas partes dice que esto es un concepto básicamente biológico, que está relativo a la biología, digamos, el concepto de autopoiesis, pero con ciertas salvedades sí se puede utilizar en las ciencias sociales, ¿ya? Y eso es lo que voy a ir contando de a poquitito, prefiero dosificarlo, porque está muy bien, buena la conversación y muy bueno lo que están aportando todos. Entonces voy a ir cada día, cada 15 días, como dice la directora, voy, voy a ir aportando un poco de esta investigación que hice en relación a la autopoiesis y las ciencias sociales, ¿ya? Y ahora voy a compartir con ustedes, porque busqué bastante en estos días eh, a Maturana en las redes y encontré digamos, cosas que mostrar y las estuve publicando por ahí. Entonces se la quiero, a ver si es que logro, porque hace tiempo que no trabajo online, a ver si es que se las puedo compartir. ¿Lo están viendo o no? ¿Están viendo Instagram? ¿Sí? Sí, Ya, se voy a ve. darle. ¿Se ve? Es que quiero que escuchen la voz de Maturana. Esto es algo que él dijo en su intervención cuando creo que recibió el premio, no creo, recibió el premio de ciencias de aquí en Chile, del Ministerio de Educación. Y esta es parte de una grabación que él hizo y aquí lo está recordando justamente el Ministerio de Ciencia a 3 años de su partida. ¿Ya? Vamos a... No se escucha, ¿No se escucha? no. Cuando se A ver, comparte, hay que ir en donde dice compartir, sí, sí, hay que ir a tienes la razón. opción de marcar el audio. Ya, aquí, a ver si es que puedo... Es que está llegando gente, fíjate a esta hora. Espérate.
A ver, entonces, compartir, y aquí dice compartir, un participante. Ah, es que yo soy la que compartir, no me aparece el audio, fíjate. Bueno, en todo caso, él está hablando acá. No, no me parece. No me parece. Ya. Mm. Nos vamos a poner con el primer concepto de la autopoiesis, porque veo que está llegando gente. ¿Tienen paciencia unos 10 minutos más? Sí, ¿Sí? Sí. por mi Ya. parte sí. Por tu parte, sí. Ojalá que el resto también. Ya. Vamos a compartir este tema. Ya. Ténganme un poquito de paciencia porque estaba en otra. Ya. Estaba escuchándolo a todos. Y bueno, como les decía, los conceptos en realidad de Maturana que son importantes, que son, que forman parte de su creación, digamos, está también la biología cultural, ¿ya? Que esa es una cosa bastante... Eso me causaba a mí muchísima curiosidad, ¿ya? Porque de repente he pensado que a través de las ciencias sociales igual se puede llegar, digamos, a las ciencias, eh, a las otras ciencias, especialmente cuando uno hace análisis. Entonces, me interesaba mucho el tema de, de Maturana en biología. Eh, a ver, un segundito me concentro porque hablando no me puedo concentrar. Ahí está, ya. Entonces, así puedo y vuelvo al Zoom y comparto. Ya. Bueno, lo que yo había preparado, como les dije, es básicamente el concepto de autopoiesis. Aquí está la cita, perdón, el link de Instagram, que no me resultó por el sonido. El, es, el nombre de nuestro segundo ciclo de conferencia es el aporte de Humberto Maturana al pensamiento iberoamericano, ¿verdad? Ya, los conceptos claves, esto lo conocen la mayoría, los ponentes, pero es probable que la gente que está participando por primera vez no los conozca. Entonces, por eso dije, voy a hacer un resumen de cuáles son los conceptos principales de Maturana para que el resto de la gente lo conozca. El primero es, por supuesto, el tema de la autopoiesis, ¿ya? Aquí han dado bastantes definiciones, ¿ya? Lo que más me llamaba la atención es que se define como un sistema cerrado y el ejemplo que él da es la célula, ¿ya? Como parte de la biología, él define la célula, porque la célula recibe la alimentación de afuera, ¿ya? Autoproduce dentro de ella, ¿ya? Y tiene un límite que está definido por ella misma, ¿ya? Entonces, a partir de la célula es que él define la autopoiesis, la reproducción. Ahora, dice que es la capacidad de un sistema vivo para producir y mantener su propia organización. Entonces, claro, perfectamente se puede trasladar a un sistema social, sistema vivo, ¿ya? Para producir y mantener su propia organización. Sí, de acuerdo, pero con cierto cuidado, digamos. Él también habla de la biología del conocer, cuya idea central es que el conocimiento no es una representación objetiva del mundo, sino una construcción que surge de la interacción entre el observador y su entorno. ¿Ok? También le da importancia en base a esto al lenguaje y la conversación. Y el lenguaje no es solo el lenguaje del que nosotros hablamos, sino que también
no es la herramienta de comunicación, sino que también es el espacio de convivencia que se forma entre dos que conversan, entre dos que dialogan. ¿Ya? Lo otro es el amor que define como una emoción fundante. De hecho, en educación es muy importante, es vital, es trascendental la existencia del amor para transformar y para poder ayudar al otro en su transformación, ¿ya? Y el otro también debe tener ese impulso del amor para poder apropiarse, digamos, del conocimiento. Tiene que estar esa emoción. A eso se refiere. Después, el acoplamiento estructural del que habló Sergio también se define por el proceso por el cual el sistema se adapta a su entorno sin perder su identidad. Esto es muy útil ahora en estos momentos en las sociedades, por ejemplo, multiculturales, ¿ya? En el que conviven diferentes personas con distintas culturas. Entonces, el acoplamiento estructural es un concepto que nos sirve, ¿ya?